2 Corintios 7, versículo 8. Y el tema de esta noche es: la corrección transforma. La corrección transforma. Dice la palabra del Señor: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Pueden sentarse, por favor. ¿Se acuerdan ustedes que el miércoles pasado estuvimos hablando de un grupo de hermanos que se había rebelado contra el apóstol Pablo, que lo habían ofendido, que le habían causado muchos males, mucho daño? Entonces viene Pablo y les dice a ellos de que en su corazón, pues él los seguía amando. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso? Y que él los iba a amar vivo en la vida y en la muerte. Que nada los iba a sacar de su corazón. Ese fue el resultado, todo lo que vimos el miércoles pasado, de una carta que el apóstol Pablo mandó por medio de Tito, que ahí lo menciona en esa carta. No menciona quiénes fueron, no menciona o describe quién, solo habla el apóstol Pablo del ofensor, de los que lo dañaron. Bueno, no dice el nombre, pero sí, dentro de la iglesia de Corinto había un espíritu de rebeldía. Porque siempre, mi amado hermano, si hablamos de una iglesia, siempre va a haber personas con espíritu de rebeldía. Un espíritu rebelde, que no se someten, que van en contra de todo, que reniegan, que no están a gusto siempre. Si nos vamos en la casa con los hijos, también siempre en la casa hay un hijo medio terco, medio rebelde, que usted le pide las cosas, le vale madre y le reclama y siempre. Y si nos vamos al ámbito laboral, ¿cuántos aquí son jefes? Levanta la mano. Un hermano, dos. Díganme ustedes si no, en los lugares de trabajo también hay compañeros rebeldes. Siempre hay un trabajador rebelde. Siempre va a haber uno que le va a contestar, que le va a responder, que no está a gusto. Entonces, ese espíritu de rebeldía siempre está. Y si nos vamos a los ministerios de alabanza, también siempre hay un rebelde. No voy a señalar a nadie, pero siempre. ¿Sabe de qué nos tenemos que preocupar? Que ese espíritu de rebeldía no lo tenga usted, que lo tenga otro, pero no usted. Que digan que otro es el rebelde, pero no usted. Porque si hay algo que no le agrada a Dios, es la rebeldía. Porque la rebeldía viene de la soberbia, viene del orgullo. Y al final Dios va de alguna manera a tratar con el rebelde. Va a tratar con el hijo rebelde. Hoy me decía
una hermana, fíjese que ya está tratando con mi esposo y sus amigos porque mi esposo está de rebelde. Exactamente, dije. Porque el rebelde tiene su corazón lejos del Señor. Pero no voy a hablar de la rebeldía. Voy a hablar de lo que contrarresta el espíritu de rebeldía o las malas actitudes. Porque hoy vamos a hablar acerca de la corrección. Hermano, a nadie le gusta que le señalen sus errores. A nadie. Peor en este tiempo que vivimos en la generación de ¿qué? De cristal. Que usted no les puede decir nada a esos muchachitos porque solo son demandas, solo son un vidrio. Son un vidrio. Entonces, lastimosamente a nadie se va a alegrar porque lo corrijan. Sus hijos no se alegran porque usted los corrige. ¿Sabe qué es lo que pasa? Porque a nadie le gusta. Porque la corrección incomoda. La corrección incomoda. Que le digan a uno la verdad incomoda. Que le digan a uno que está haciendo mal incomoda. Y cuando a uno lo corrigen, no solamente nos incomoda la corrección, sino que la corrección tiene una característica y es que hiere el orgullo del corazón. Porque que a uno lo corrijan es tocarle el ego, es tocarle el orgullo. Ahora entiende usted por qué cuando uno corrige a una persona, sea niño, sea joven, sea adulto, produce el rechazo. ¿Nunca le ha pasado a usted que ha corregido a alguien y que esa persona rechaza su corrección, se le aleja, se le aparta, se resiente? Bueno, yo he perdido una pareja que yo consideraba mis amigos y que yo en mi corazón mucho cariño, y un día les di un buen consejo y se lo digo delante del Señor, le di un buen consejo, pero ese consejo que se lo di, que traté de dárselo de la mejor manera posible, ¿sabe qué provocó? Rechazo. Pero yo ya estoy acostumbrado a eso. Los mismos hijos, cuando uno los corrige, se le alejan a uno. Los mismos hijos. Yo ya tengo una hija de 20 años. Ustedes la conocen. ¿Y por qué muchas veces ella se ha distanciado de mí? Porque la he corregido, le he dicho, le he señalado, mira, esto no está correcto. Pastor, pero se enojó. Y en un futuro no va a decir, mi papá nunca me dijo que yo estaba haciendo mal. Nunca me señaló que yo estaba haciendo mal. Porque yo se lo he dicho. Y si por decirle eso, ella decide alejarse, yo entiendo. Porque a nadie le gusta la corrección.
Porque la corrección es incómoda. Porque la corrección hiere el orgullo. ¿Y sabe qué dice? Por ejemplo, cuando usted corrige un hijo, cuando usted corrige un joven, como él ya vivió y me quiere venir a decir a mí qué tengo que hacer. Si uno lo está corrigiendo porque uno ya pasó por ahí y se fue a dar en la torre, en los dientes. ¿Sí o no? Uno ya pasó. Entonces, que usted le diga oiga esto, y perdón los jóvenes, a una criaturita de 19 años, de 18, que acaba de salir del cascarón, de 20 años, que usted le diga algo diferente a lo que piensa, usted le está tocando el orgullo y va a producir rechazo. Cuando uno corrige a un servidor, se enoja y se le aleja a uno, se aparta, porque produce rechazo. Y usted es testigo de eso. Pero ponga atención a esto que le voy a decir ahorita. Hay momentos que esa conversación incómoda puede, digamos, vino la esposa y habló con el esposo, o el esposo y habló con la esposa, o el novio habló con la novia, o la novia habló con el novio. Mira, ¿y vos qué onda? Ponete claro. Yo no te miro ahí. Entonces esa conversación incómoda puede llegar a salvar un matrimonio. Puede llegar a salvar una relación. Porque viene la esposa y le dice, mira, siéntate ahí, vamos a platicar. Esto y esto y esto y esto a mí no me están gustando. Y entonces, ¿qué le contesta el esposo? ¡Au, au, 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 au! Hermanos, esa conversación incómoda puede salvar un ministerio. Esa conversación incómoda también puede cambiar el rumbo de una vida. Puede cambiar el rumbo de una vida. Y un día le dije a un amigo, porque él me dijo, yo le quise decir a usted, pero ya no le dije nada. Usted es mal amigo, porque usted me hubiera dicho, mira, si tomas esta decisión, esto y esto, te puede ir mal. Pero no me lo dijo. Y muchas veces a nosotros nos va mal porque nadie nos dice las cosas. Ya si se las dicen y usted prefiere mirarse en los dientes, viene la palabra profética. Te lo dije. Te lo advertí. Yo te avisé. Yo te avisé. Entonces, la corrección, hermano, realmente es desagradable o es incómoda. Es incómoda. Y Pablo, en esta parte, había mandado una carta a todos estos que se le habían revelado, que le habían hecho daño, que
lo habían tratado de perjudicar. Él les había mandado una carta, pero no era una carta así como les gusta hoy a los hermanos que les hablen. Hermanito lindo, en el nombre del Señor, sería tan amable. No, era una carta machetera. Nivel apóstol Zúñiga. Ella era una carta dura, porque las actitudes de estos hermanos estaban dañando la iglesia, estaban perjudicando la iglesia de Corinto. Entonces Pablo por eso viene y se las escribe. Pero ¿qué hicieron ellos ante esa corrección? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando Dios nos confronta? Cuando Dios nos corrige, cuando Dios pone a alguien a corregirnos y nos dice la verdad. ¿Qué hace, señorita, cuando su mamá la corrige? ¿Qué haces, querido joven, cuando tu papá te corrige? Cuando tu maestro te corrige, cuando tu orientador en el salón de clases te corrige. Querido adulto, ¿qué hace usted cuando su jefe le llama la atención, cuando su jefe lo corrige? Querido servidor, ¿qué hace usted cuando su líder lo corrige? ¿Qué hacemos cuando somos confrontados por la corrección? ¿Y sabe por qué no nos gusta a nosotros la corrección? Porque no hemos entendido qué es la corrección. El día que usted entienda qué es la corrección, ese día su forma de ver la vida va a cambiar, su perspectiva va a cambiar, su visión de la circunstancia va a cambiar. Porque el día que alguien lo corrija, ya no va a ser usted enemigo de la gente, ya no va a ser tan inmaduro de ya no hablarle, ya no va a ser tan inmaduro de alejarse, ya no va a ser tan inmaduro de decir mal me cae. Ya no va a ser. Porque ¿de qué sirve? Ya cuando no fue mal y decir, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Como dice el versículo, pasó el verano, pasó la siega y todavía no hemos sido salvos. Lo que está diciendo ese versículo, que el tiempo había pasado y ya no había vuelta atrás. Dígame usted, señorita, con 2, con 3 niños, ¿de qué sirve que ahí usted venga a decir, ¿por qué no le hice caso a mi mamá? Si ahora le toca hacerle frente. Entonces, ¿qué tenemos que aprender cada uno de nosotros de la corrección? Primero, que la corrección nace del amor, no del odio. Que la corrección, si alguien nos corrige, es porque nos ama, es porque nos tiene aprecio, es porque quiere lo mejor para nosotros, es porque quiere ver en nosotros mejores resultados. Lastimosamente nosotros pensamos que quien nos corrige es porque le caemos mal. Amén o no amén. ¿Cuántas veces nuestras hijas nos han dicho a nosotras, mujitas, es que ustedes no me quieren? Pregunto, ¿ustedes creen que no las amamos?
No tiene nada que ver que las queramos regalar, pero las amamos. ¿Cuántas veces sus hijos le han dicho a usted, es que como no me querés? ¿O cuántos se lo dieron? ¿Era cierto que usted no los amaba? Porque la corrección nace del amor. Mire el versículo 8. Vamos a leer el 8 y el 9. Porque aunque os contriste con la carta, vaya analizando. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa. No me duele, dice Pablo. En otros términos, me vale. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Sabe cómo andaban los de Corinto? Así como está su vecino, trompudo. Cuando alguien se enoja, usted pregunta, ¿está trompudo o quiere beso? Porque los de Corinto, un tiempo que se habían puesto de bravo con el apóstol Pablo por la carta, porque les había corregido, porque les había llamado la atención, andaban de resentidos, andaban ahí de enojados con él. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces Pablo le está diciendo que si él los había corregido era porque los amaba, no porque les caía mal, no es porque él los quería rechazar en ninguna manera. La corrección de Pablo nacía del amor que había en su corazón para con ellos. Porque el que ama, corrige. El que ama, corrige. Los padres corrigen, ¿sí o no? Si usted no corrige a sus hijos, cuando estén grandes se va a lamentar de no haberlos corregido. Si usted ahorita no le enseña a su hija a que le ayude, a que haga limpieza, a que lave los trastes, a que vaya aprendiendo a cocinar, el día que tenga 20 años se va a decepcionar, porque va a tener ahí una muñeca, en su caso una muñeca de sala. Haragana, no va a hacer nada. No va a querer ni lavar su ropa, no va a querer ni ordenar, nada. Pero eso, desde chiquitos, desde pequeños. Si nosotros desde pequeños no corregimos, cuando estén grandes le van a pegar, hermano. Le van a dar duro. Le van a dar duro. Y yo por eso les digo, yo a los abuelos, yo no les reclamo nada, porque los abuelos ya lo criaron a usted. Ellos ahora quieren disfrutar sus nietos. ¿Quién tiene que ser la disciplina de la casa? Usted, que es la mamá, usted, que es el papá. No me venga a decir, ay, es que fíjese que mi papá como todo le deja pasar, que fíjese que como mi mamá todo lo consiente. Y usted, deje que el abuelo le consienta todo, pero usted no. Usted tiene que ser la dictadura de su casa. Usted tiene que ser la Fidel Castro. Usted tiene que ser el Nicolás Maduro de ese muchachito. Entonces los padres corrigen. Los doctores corrigen.
porque el doctor le dice: por favor, ya no tome café porque el problema es su corazón. Y el doctor le pregunta: ¿ha estado tomando café? No, no he estado tomando café. Qué raro que me sale el examen malo, porque si usted ya no tomara café, este examen saliera bueno. No, pero no, y todo lleno de café aquí. Los doctores lo regañan a uno. Yo llevaba a mi abuela a pasar consulta y el doctor siempre le decía: niña Isabel, deje de andar comiendo sal, ya no coma sal, le está dañando. Y mi abuela en la casa, una migajita, ese gran turrón de sal. Y muchas veces uno ha ido a pasar consulta y el doctor lo ha agarrado a uno con todo. Porque quiere que usted se muera. No, porque quiere su bien, quiere su bienestar, quiere su beneficio, quiere ver en usted buenos resultados. No estoy enojado, hermano. Es que yo veo a todos que en honor al Día del Padre. No estoy enojado, se lo prometo. Los pastores también corrigen. Tenemos que corregir. Y Dios corrige también. Porque dice el libro de Hebreos que Dios a quien ama lo corrige. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros veamos la corrección desde una óptica negativa? Desde una perspectiva negativa. ¿Por qué cuando alguien me corrige me ofendo? Cuando nos corrigen, ¿nos ofendemos o aprendemos? Le damos las gracias a la persona de corazón: hey, te agradezco, mire, gracias por habérmelo dicho, gracias por corregirme, porque de esa manera voy a aprender. Los que son jefes, ¿cuántas veces ha llamado usted la atención y el día del pago ahí llega el trabajador: aquí pongo mi carta de renuncia, porque usted es un ogro, porque usted es el hermano gemelo, el anticristo? Hermano, ay, porque no estamos dispuestos nosotros a escuchar. Nos cerramos y nos ofendemos. Y un discípulo sin corrección no madura. Como un hijo sin corrección no logra madurar. Es importante recibir la corrección para nosotros ir madurando. Es importante. Versículo 10. Vamos a ver otra. En estos versículos, otra enseñanza muy bonita. Toda corrección recibe una respuesta, positiva o negativa. Toda corrección tiene una respuesta, positiva o negativa. Mire el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué, iglesia? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, mire, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto.
la corrección, cuando recibe una respuesta según Dios, es cuando hablamos de un corazón enseñable. Un corazón que va a responder a la corrección positivamente. Entonces, ¿qué hace? Vea los resultados de la iglesia de Corinto. Reconoce su falta. Reconoce que se equivocó. Reconoce que la regó. Y lo hace con humildad, no con soberbia. Como muchas veces dicen, vaya pues está bueno, sí, está bueno, yo me equivoqué, va, está bueno, va. Le pregunto, ¿cree usted que ha reconocido? Dígale que está a la par suya, Dios le está hablando. Amén o ay, ay, ay. No oigo ni amén ni oigo ay, ay, ay. Cuando la corrección tiene una respuesta según Dios, aprende, hermano. Aprende la lección. Se arrepiente. Enmienda. Cambia de dirección, cambia de rumbo. Y lo más hermoso, como dice Pablo aquí, cuando les dice qué solicitud la que produjo, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. ¿Sabe de qué le está hablando? Que cuando la corrección tiene una respuesta positiva, según Dios, ese corazón se va transformando. Porque se va moldeando. Se va moldeando. Yo por eso muchas veces les he dicho a ustedes, aún del pastor, bueno, el pastor Wilfredo Muñoz, pero aún del pastor Guadrón, que conmigo fue tan yuca, y yo si le contara, algunos les he contado, algunas cosas que me hizo, yo le aseguro que usted se hace musulmán. Usted se hace masón. Pero todo eso, hermano, a uno lo fue formando, lo fue transformando, lo fue moldeando. Y es la manera en que uno va creciendo, en la que uno va madurando. Hace poco me encontré un licenciado de la universidad. Él estaba desayunando y nosotros pasamos a desayunar antes de una reunión que teníamos. Y me lo encontré ahí y le digo a los que andaban ahí conmigo, este licenciado era yuca. Nadie entraba tarde a la clase de este licenciado. Nadie. Y este licenciado no andaba contemplando a nadie. Y si usted me pregunta a mí, ¿de cuáles maestros fue de los que yo más aprendí? ¿Quién cree que le diría? Él. Son de los que uno más aprende, son de los que uno más lo hacen crecer, son de los que más lo hacen madurar a uno. Pero a nosotros nos gustan los maestros aguados. A nosotros nos gustan los maestros. Vino tarde, vaya, pues pase. Aquel maestro que le aguanta todo. Aquel maestro de que ahí lo anda chinchineando. No, hermano. Lo siento, pero de ese tipo de maestro no va a aprender mucho. No va a aprender mucho. Porque la corrección tiene que producir en nosotros una formación, una transformación. Si su jefe es yuca, mire, no lo critique, déle la gloria a Dios
Y dígale al Señor: Señor, dame la capacidad de demostrarle a Él que contigo yo puedo. Que contigo yo puedo. Y que tu nombre quede bien parado. Demuéstrenlo. Y aprenda. Otra cosa, ahí habla la tristeza del mundo. Porque la corrección también puede tener una respuesta negativa según la carne. ¿Y cuál es esa respuesta negativa? Cuando nosotros somos corregidos, lo primero, hermano, que nosotros, bueno, si aquel era el corazón enseñable, moldeable, este es el corazón orgulloso, soberbio. Y lo primero, cuando es corregido, ese corazón orgulloso, soberbio, lo que hace es justificarse. Y desde que nacieron las excusas, sigamos, se iba justificando. Otro se ofende. Otra, siempre otro tiene la culpa menos él. Siempre anda buscando culpable. Porque su corazón está teniendo una respuesta negativa a la corrección. Busca culpables. También lo que hace es decir: mejor me voy de la iglesia. Quizás ya no voy a venir aquí. Me voy a cambiar, pero no cambia el corazón. Y ahí se va con el mismo problema. El proverbio nos da un versículo maravilloso. Dice que el que ama la corrección, ¿ama qué? No leen la Biblia ustedes, hermano. Pero si le pregunto cuánto quedó Argentina, me lo dice. El que ama la corrección, ¿ama qué? La sabiduría, dice esta Biblia. Entonces vengo y le pregunto: ¿y usted cómo se pone cuando lo corrigen? Cuando le llaman la atención. Porque dice la Biblia que el que ama la corrección, ama la sabiduría. Pero ¿qué es lo que menos queremos? Que nos corrijan. Nos cae tan mal que nos corrijan. Nos cae tan mal que nos llamen la atención. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu rebelde. Tercero, ya vimos que la corrección no nace del odio, nace del amor. Que la corrección tiene dos respuestas. Una puede ser positiva o puede ser negativa. Y la tercera, la corrección tiene un propósito. Mire el versículo 12. Vamos a leer el 12 y el 13. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Porque Tito le dice a Pablo: mira, Pablo, al principio me pusieron una gran cara de furgón.
me pusieron una cara de tráiler. Pero fíjate que después reconocieron, aprendieron, se arrepintieron y han dicho que van a cambiar y que los perdones. Esa fue la respuesta que Tito le dio a Pablo. Por eso Pablo viene y dice, porque el objetivo, el propósito de la corrección no es destruir. Yo no creo que usted haya corregido a su hijo por destruirlo, ni tampoco por humillarlo. Uno no corrige al servidor para destruirlo, para humillarlo. Uno no corrige al alumno o al estudiante para destruirlo y humillarlo. No es el propósito, sino que el propósito es recuperar lo que se ha dañado. Que aquello que se está haciendo mal se pueda hacer bien. Que la actitud negativa pase a ser una actitud, diga conmigo, positivation, para que no olviden el inglés. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Que usted entienda que esa actitud no es la correcta, que tiene que cambiarla, que eso que estamos haciendo mal debemos de hacerlo como tiene que ser. Debemos de hacerlo bien, debemos de hacerlo como a Dios le agrada. Amén. Amén. Le voy a poner un ejemplo. Usted llega al penal y el privado de libertad le dice, fíjese que no estuve la semana pasada porque me disciplinaron, me corrigieron, me castigaron. Porque sabe usted que a los privados de libertad se castigan, ¿o no lo sabe? No con cincho, no piense que se castigan. Pero ¿cuál es el propósito de corregir a un privado de libertad? No es destruirlo, es para mantener la disciplina. ¿Sabe usted que también a un reo, a un privado de libertad, se puede aislar? Sería bueno que lo implementaran los de Proesa. Aíslen al rebelde. ¿Por qué se aísla a un privado de libertad? El objetivo no es destruirlo, el objetivo es mantener el orden. Porque este privado de libertad puede provocar un motín. Porque este privado de libertad puede provocar una muerte. Entonces se dan cuenta que tan importante es la corrección aún en un centro penal. Porque toda la corrección tiene un propósito para conservar la paz. Por ejemplo, se aísla a ese privado de libertad para conservar la paz. Tiene un propósito. Y dice Hebreos 11:6, póngamelo ahí rapidito, porfa. Hebreos 11:6, no me vaya a perder este, solo es para, dice, no, es 12:11 creo que es. Es verdad que ninguna disciplina, pongan atención a lo que dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? De gozo, sino de ¿qué? De trompeta. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y quiero cerrar
¿Qué logra la corrección en uno? Cuando nosotros aceptamos la corrección, nos hace a nosotros personas de confianza. Versículo 14 al 16 de Corintios. Pero si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo la recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hermano Cristian, usted que lo sabe todo y lo que no se lo inventa. Si usted corrige a un subalterno y se le revela y le dice cosas, dice no, ¿puede ser él para usted una persona de confianza? Y le hago la misma pregunta a todos. No es digno de confianza. Pero aquella persona que es corregida y que da una respuesta positiva, esa persona se vuelve de confianza porque respondió correctamente. La corrección es una de las herramientas más incómodas de Dios, pero también una de las más poderosas. No endurezca su corazón a la corrección, no sea rebelde, sométase, sea obediente, porque se corrige para formar en nosotros el carácter de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar, iglesia.